Marido humilla a su esposa en el restaurante familiar y ese día lleva a la amante a comer allí. Verónica estaba terminando de lavar los trastes del desayuno cuando el teléfono sonó. Era una mañana de miércoles como cualquier otra, con el sol colándose por las cortinas de la cocina y el aroma del café aún flotando en el aire. Llevaba puesta su bata floreada, la misma que había usado durante los últimos 5 años, y tenía el cabello recogido en una cola de caballo desaliñada. Cuando vio el nombre de Emanuel en la pantalla, su corazón dio un pequeño brinco de sorpresa. No habían hablado mucho en las últimas semanas. De hecho, Emanuel llegaba tarde del trabajo, cenaba en silencio y se iba directo a su estudio sin siquiera preguntarle cómo había estado su día. Por las mañanas se levantaba antes que ella y cuando Verónica despertaba, solo encontraba el aroma de su loción en el baño y una taza de café vacía en el fregadero. Era como si vivieran en la misma casa pero en mundos completamente diferentes. «Emanuel, amor, qué sorpresa que me hables», dijo Verónica con una sonrisa que él no podía ver, pero que se notaba en su voz. Esperaba escuchar esa risa cálida que tanto la había enamorado hace tantos años. Pero del otro lado de la línea solo hubo un silencio incómodo que se alargó más de lo normal. «Verónica, necesito que nos veamos esta noche». La voz de Emanuel sonaba extraña, diferente, como si estuviera leyendo algo escrito en lugar de hablar naturalmente. «Tengo una mesa reservada en la tradición para las 8 de la noche. Quiero que vayas, es importante». La tradición. El nombre del restaurante hizo que el corazón de Verónica se acelerara de una manera completamente distinta. No habían regresado a ese lugar desde su 10º aniversario de bodas hace 5 años. Era ahí donde Emanuel la había llevado en su primera cita oficial, después de meses de conocerse en la universidad. Era ahí donde él le había propuesto matrimonio, con un anillo que había ahorrado durante 1 año completo para poder comprar. Era ahí donde habían celebrado cada aniversario durante los primeros 10 años de su matrimonio. «Ay, Emanuel, de verdad», respondió Verónica sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Pensé que ya no te acordabas de ese lugar». «Claro que voy, mi amor, te veo a las 8 entonces». Pero antes de que pudiera decir algo más, la línea se cortó. Emanuel había colgado sin despedirse, sin decirle que la amaba como solía hacer antes, sin siquiera preguntarle si tenía otros planes. Verónica se quedó ahí, parada en la cocina, con el teléfono aún en la mano, sintiendo una mezcla extraña de emoción y preocupación. Durante los siguientes minutos, Verónica no pudo concentrarse en nada más. Dejó los trastes a la mitad, se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a recordar todos los momentos hermosos que habían vivido en la tradición. La primera vez que fueron, ella había pedido chiles en nogada, porque era temporada, y Emanuel se había reído de la manera en que se manchaba la blusa blanca con la salsa. Él había pedido mole de olla y habían compartido una botella de vino tinto que los había puesto a los dos un poco mareados y muy risueños. La noche que le propuso matrimonio, Emanuel había hablado con el chef para que le prepararan su postre favorito, flan napolitano, con las palabras «Te amo» escritas en chocolate. Cuando Verónica vio el anillo escondido debajo del plato, se puso tan nerviosa que tiró su copa de agua y empapó toda la mesa. Los meseros tuvieron que venir corriendo con toallas, pero todos estaban sonriendo porque sabían lo que estaba pasando. En sus aniversarios siempre pedían la misma mesa, la que estaba junto a la ventana que daba al pequeño jardín interior del restaurante. Emanuel siempre le llevaba flores, casi siempre rosas rojas, y siempre le decía que se veía más hermosa que el día que la conoció. Durante esos años, Verónica se sentía como la mujer más afortunada del mundo. Pero todo eso había cambiado gradualmente. Los últimos 2 años, Emanuel había comenzado a trabajar más horas. Llegaba cansado y estresado, y cuando ella le sugería salir a cenar o hacer algo juntos,
Él siempre tenía una excusa. Tenía que terminar un reporte, tenía una junta temprano al día siguiente, no se sentía bien, estaba muy cansado. Verónica había comenzado a cenar sola la mayoría de las noches, viendo telenovelas para no sentirse tan sola en esa casa que una vez había estado llena de risas y conversaciones. Ahora de repente, Emmanuel quería llevarla precisamente al lugar donde todo había comenzado. Tenía que significar algo bueno, pensó Verónica. Tal vez había estado pasando por una mala racha en el trabajo y ahora que las cosas estaban mejor, quería recuperar lo que habían perdido. Tal vez se había dado cuenta de que habían dejado que la rutina y las responsabilidades los separaran y quería hacer un esfuerzo por reconectar. Verónica pasó el resto del día preparándose. Primero fue al salón de belleza de doña Carmen, que estaba a 3 cuadras de su casa. Carmen había sido su estilista durante los últimos 10 años y la conocía mejor que nadie. Cuando Verónica le contó que Emmanuel la había invitado a la tradición, Carmen se emocionó tanto como ella. «Ay, mi niña, qué bueno que ese hombre por fin reaccionó», dijo Carmen mientras le lavaba el cabello con especial cuidado. «Hace tiempo que no te veía tan emocionada. Te voy a dejar preciosa para que tu marido se acuerde de por qué se casó contigo». Carmen le hizo un peinado elegante pero natural, con ondas suaves que enmarcaban su rostro. Le aplicó un maquillaje que resaltaba sus ojos verdes. Esos ojos que Emmanuel siempre decía que lo habían conquistado desde el primer momento. Cuando Verónica se vio en el espejo, sintió que recuperaba un poco de esa confianza que había perdido en los últimos meses. Después del salón, fue al centro comercial a comprarse algo especial que ponerse. Entró a varias tiendas, probándose vestidos y blusas, buscando algo que fuera elegante, pero no demasiado arreglado, algo que le recordara a Emmanuel, la mujer de la que se había enamorado. Finalmente encontró un vestido azul marino que le quedaba perfecto, con una tela suave que se movía bonito cuando caminaba y un escote discreto pero favorecedor. Cuando llegó a casa, ya eran las 5 de la tarde. Se dio un baño relajante con sales aromáticas. Se aplicó la crema hidratante que Emmanuel siempre decía que olía rico y se puso el perfume que él le había regalado en su último cumpleaños. Se vistió con cuidado, se puso los aretes de perlas que habían sido de su mamá y el collar que Emmanuel le había dado en su 5º aniversario. Antes de salir de casa, se quedó parada frente al espejo del recibidor por un momento largo. Se veía bien, se veía como la Verónica que había sido antes, cuando Emmanuel la miraba con esos ojos llenos de amor y admiración. Respiró profundo y decidió que esa noche iba a luchar por su matrimonio, iba a recordarle a Emmanuel todo lo bueno que habían construido juntos. El trayecto a la tradición se le hizo eterno. Manejó despacio, escuchando las canciones que solían cantar juntos en el coche durante sus primeros años de casados. Cuando llegó al restaurante, sintió una mezcla de nostalgia y esperanza que le llenó el pecho de mariposas. La tradición no había cambiado nada. Seguía siendo ese lugar acogedor con paredes color terracota, plantas colgantes y mesas de madera rústica. El aroma de los chiles tostados y las especias la recibió como un abrazo familiar. Cuando entró, varios meseros la reconocieron inmediatamente. «Señora Verónica, qué gusto verla por aquí otra vez», le dijo Joaquín, el mesero que siempre los había atendido. «Hace mucho que no venían usted y el señor Emmanuel. Ya tengo su mesa lista, la de siempre, junto a la ventana». Joaquín la acompañó hasta la mesa que conocía tan bien. Ahí estaba el mismo mantel a cuadros rojos y blancos, la misma vela en el centro, la misma vista al jardín interior donde las bugambilias moradas creaban un marco perfecto para las noches románticas. Verónica se sentó en la silla que siempre había sido suya, la que daba hacia la entrada para poder ver llegar a Emmanuel. Le trajo agua con limón sin que se la pidiera, porque sabía que era su bebida favorita para comenzar. Le preguntó si quería ordenar algo mientras esperaba, pero Verónica prefirió esperar a Emmanuel.
Quería que fuera perfecto, quería que fuera como antes. Mientras esperaba, Verónica observó a las otras parejas en el restaurante. Había una mesa con una familia completa, los papás, 2 niños pequeños y los abuelos, todos riendo y compartiendo diferentes platillos. Había una pareja joven que se veía claramente en una cita, ella nerviosa pero sonriente, él tratando de impresionarla con historias graciosas. Había un matrimonio mayor que cenaba en silencio, pero con una tranquilidad que hablaba de años de compañía y amor verdadero. Verónica quería creer que ella y Emmanuel podían recuperar eso, que podían volver a ser una de esas parejas que se veían felices y conectadas. Los últimos meses habían sido difíciles, sí, pero todos los matrimonios pasaban por baches. Lo importante era estar dispuestos a trabajar juntos para salir adelante. Pasaron las 8, luego las 8:15, después las 8:30. Verónica comenzó a ponerse nerviosa. Emmanuel nunca había sido muy puntual, pero tampoco solía llegar tan tarde sin avisar. Le mandó un mensaje de texto preguntándole si todo estaba bien, pero no recibió respuesta. Joaquín se acercó un par de veces a preguntarle si quería algo, y ella solo pedía un poco más de tiempo. Finalmente, a las 8:45, vio la figura familiar de Emmanuel acercándose al restaurante. Su corazón se aceleró de emoción, pero cuando él entró y la vio, no sonrió como ella esperaba. La miró por un momento largo, con una expresión que Verónica no pudo descifrar. No era alegría, no era amor, no era siquiera la familiaridad cálida que había esperado. Era algo extraño, algo frío, algo que la hizo sentir un escalofrío a pesar del calor del restaurante. Emmanuel se acercó a la mesa caminando despacio, como si cada paso le costara trabajo. Vestía un traje gris que Verónica no le conocía, una corbata que nunca había visto, y llevaba el cabello peinado de una manera diferente. Cuando llegó hasta ella, no la besó como solía hacer, no le dijo que se veía hermosa, no se disculpó por llegar tarde. Solo se quedó ahí parado, mirándola con esos ojos que antes la hacían sentir la mujer más amada del mundo, pero que ahora la hacían sentir como una extraña. Esperamos que estés disfrutando esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, si es desde México, Estados Unidos, España o cualquier otro país. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo, donde descubriremos qué está pasando realmente con Emmanuel y por qué está actuando de manera tan extraña. Verónica no podía creer lo que estaba viendo. Emmanuel no venía solo. Detrás de él, con una sonrisa que parecía burlona, caminaba una mujer que no podía tener más de 25 años. Era alta, delgada, con el cabello rubio largo y ondulado que le caía sobre los hombros como una cascada dorada. Vestía un vestido rojo ceñido que marcaba perfectamente su figura, tacones altos que la hacían verse aún más imponente, y llevaba un bolso de marca que Verónica reconoció porque había visto el precio en una revista y le había parecido imposible que alguien pudiera gastar tanto dinero en algo así. La mujer caminaba con una confianza que Verónica había perdido hace años. Cada paso era calculado, cada movimiento parecía diseñado para llamar la atención. Y efectivamente, varios hombres en el restaurante voltearon a verla cuando pasó junto a sus mesas. Pero lo que más le dolió a Verónica fue la manera en que Emmanuel la miraba, con una admiración y un deseo que hacía mucho tiempo que no veía dirigidos hacia ella. Emmanuel se acercó a la mesa donde Verónica esperaba, pero no se sentó. La mujer rubia se quedó parada a su lado, con una mano posada posesivamente en el brazo de él. Verónica sintió que el estómago se le revolvía, pero trató de mantener la compostura. Tal vez era una compañera de trabajo, tal vez tenían que hablar de negocios, y por eso la había traído.
Trató de convencerse de que tenía que haber una explicación lógica. «Emanuel, amor, no sabía que iba a venir alguien más», dijo Verónica con una sonrisa forzada, tratando de sonar casual. «Si quieren, podemos pedir otra silla o cambiar a una mesa más grande». Pero Emanuel no respondió a su sonrisa. La miró con una frialdad que Verónica nunca había visto en él, como si estuviera viendo a una desconocida que le resultara desagradable. La mujer rubia se rió con una risa cristalina que sonó demasiado fuerte en el ambiente íntimo del restaurante. «Verónica, quiero presentarte a Isabela», dijo Emanuel con una voz que sonaba extrañamente formal. «Isabela es mi novia. Hemos estado saliendo durante los últimos 8 meses». Las palabras golpearon a Verónica como un puñetazo en el estómago. Se quedó sin aire por un momento, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Novia, 8 meses. Las palabras rebotaban en su cabeza sin que pudiera procesarlas completamente. «Hola, Verónica», dijo Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Emanuel me ha contado mucho sobre ti, aunque debo decir que pensé que serías más joven». El comentario fue como una bofetada. Verónica sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza y coraje. Miró alrededor del restaurante y se dio cuenta de que varias personas ya los estaban observando. Joaquín, el mesero, se había quedado paralizado cerca de la barra, con una expresión de shock y confusión en el rostro. «Emanuel, no entiendo», susurró Verónica, tratando de mantener la voz baja. «Me dijiste que querías que viniéramos aquí. Pensé que querías arreglar las cosas entre nosotros». Emanuel se sentó en la silla que había sido suya durante tantos años, pero ahora parecía un extraño ocupando ese lugar. Isabela se sentó en una tercera silla que había pedido que le trajeran, colocándose entre Emanuel y Verónica como una barrera física. «Verónica, vine aquí porque quería decirte personalmente que me voy a divorciar de ti», dijo Emanuel con una voz monótona, como si estuviera leyendo una lista del súper. «Ya hablé con mi abogado y mañana mismo voy a iniciar los trámites. Isabela y yo nos vamos a casar en cuanto el divorcio esté finalizado». Verónica sintió que el corazón se le salía del pecho. Las voces de los otros comensales se desvanecieron hasta convertirse en un murmullo lejano. Solo podía escuchar los latidos de su propio corazón y las palabras de Emanuel resonando en su cabeza una y otra vez. «Pero Emanuel, somos marido y mujer desde hace 15 años», dijo Verónica con una voz que se quebraba. «Hemos construido una vida juntos. Tenemos nuestra casa, nuestros recuerdos, nuestros planes. No puedes terminar todo así, de la nada». Isabela se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa con una actitud casual que contrastaba brutalmente con la agonía que Verónica estaba sintiendo. «Ay, querida», dijo Isabela con una sonrisa condescendiente. «Emanuel me ha contado que los últimos años han sido terribles. Dice que te volviste aburrida, que ya no te cuidas, que no tienes nada interesante que decir. Dice que estar contigo es como estar casado con su hermana». Cada palabra era como un cuchillo que se hundía más profundo en el corazón de Verónica. Miró a Emanuel, esperando que negara lo que Isabela había dicho, esperando que defendiera aunque fuera un poco los años que habían pasado juntos. Pero él solo asintió, como si Isabela hubiera estado recitando hechos científicos. «Es verdad, Verónica», dijo Emanuel sin ninguna emoción en la voz. «Hace años que no siento nada por ti. Cada día que paso en esa casa me siento como si me estuviera muriendo lentamente. Isabela me hace sentir vivo otra vez. Me hace sentir como el hombre que solía ser antes de casarme contigo». Verónica se llevó una mano al pecho, sintiendo que literalmente no podía respirar. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Se dio cuenta de que toda la gente del restaurante los estaba mirando. La familia con los niños había dejado de comer y los padres trataban de distraer a los pequeños para que no vieran la escena.
La pareja joven se veía incómoda y susurraba entre ellos. Hasta el matrimonio mayor había dejado de comer y los observaba con una mezcla de lástima y horror. Joaquín se acercó tímidamente a la mesa, claramente sin saber qué hacer. «Disculpen», dijo con voz temblorosa. «¿Está todo bien aquí? ¿Necesitan algo?» «Sí», dijo Isabela con una sonrisa brillante. «¿Nos puede traer la carta? Tenemos mucha hambre. Además, quiero probar ese mole de olla que Emanuel siempre me cuenta que está delicioso». Verónica se quedó helada. Emanuel le había contado a Isabela sobre el mole de olla, el platillo que él había ordenado en su primera cita. Le había compartido ese recuerdo íntimo, ese momento que había sido solo de ellos dos. «Emanuel, por favor», suplicó Verónica, agarrándose de la mesa porque sentía que se iba a desmayar. «No hagas esto aquí, no así. Si realmente quieres el divorcio, podemos hablarlo en casa, como adultos civilizados. No necesitas humillarme frente a toda esta gente». Pero Emanuel la miró con una expresión de asco que Verónica nunca había visto antes. «Verónica, ya no hay nada que hablar. He estado fingiendo durante años que nuestro matrimonio funciona, pero ya no puedo más. Mira a Isabela y mírate a ti. Ella es todo lo que tú no eres. Joven, hermosa, inteligente, divertida. Ella me ríe mis chistes, ella me apoya en mis proyectos, ella me hace sentir como un ganador». Isabela tomó la mano de Emanuel sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de él. Verónica reconoció el gesto porque era exactamente lo que ella y Emanuel solían hacer cuando eran novios. «Además», agregó Isabela con una sonrisa maliciosa, «Emanuel me contó que últimamente ya ni siquiera se acuestan juntos. Dice que prefieres ver telenovelas a pasar tiempo con tu esposo. Yo, en cambio, siempre tengo tiempo para él». Verónica sintió que se moría de vergüenza. No podía creer que Emanuel hubiera compartido detalles tan íntimos de su vida matrimonial con otra mujer. Se dio cuenta de que las mesas cercanas habían escuchado el comentario de Isabela y las mujeres la miraban con lástima, mientras los hombres parecían incómodos. Una señora mayor que estaba cenando con su esposo se levantó de su mesa y se acercó a donde estaban ellos. «Disculpe, joven», le dijo a Emanuel con voz severa. «No sé qué clase de educación recibió, pero lo que está haciendo es una barbaridad. Esta señora es su esposa y no se merece que la trate así, y menos en público». Emanuel se puso rojo de coraje y se levantó bruscamente de su silla. «Señora, esto no es asunto suyo», le gritó. «Esta es mi vida y hago lo que se me da la gana. Verónica ya es una mujer grande y puede lidiar con sus propios problemas». Isabela también se levantó y se pegó al brazo de Emanuel en una actitud protectora. «Ay, señora, no se meta en lo que no le importa», le dijo Isabela con voz despectiva. «Los matrimonios se acaban y es mejor ser honestos que seguir viviendo una mentira». El esposo de la señora mayor también se levantó, claramente molesto por la manera en que Emanuel y Isabela habían hablado a su esposa. «Órale, joven, usted está muy mal educado», dijo el señor con voz firme. «Si no quiere a su señora, al menos tenga la decencia de tratarla con respeto». Emanuel soltó una carcajada amarga que resonó por todo el restaurante. «¿Respeto? ¿A ella? Esta mujer me ha estado chupando la vida durante 15 años. Se aferró a mí como una sanguijuela y nunca me dejó ser yo mismo. Mírenla, miren cómo se viste, cómo se ve. ¿Ustedes creen que yo merezco estar atado a eso para el resto de mi vida?» Verónica sintió que se le partía el alma en 1000 pedazos. Nunca había escuchado a Emanuel hablar de ella de esa manera. Los insultos caían sobre ella como martillazos, destrozando cada recuerdo feliz que tenía de su matrimonio. Isabela se rió con ganas, como si todo fuera un espectáculo divertido. «Ay, amor, no seas tan cruel», le dijo a Emanuel mientras se colgaba de su brazo. «Aunque tienes razón en todo lo que dices. Cuando me contaste cómo era tu vida con ella, no podía creer que hubieras aguantado tanto tiempo». Joaquín se acercó nuevamente, esta vez acompañado del gerente del restaurante.
un hombre mayor con bigote que Verónica reconoció porque había estado ahí desde que ella y Emanuel empezaron a ir al lugar. «Señor, señora, les voy a pedir que por favor bajen la voz o van a tener que retirarse», dijo el gerente con voz autoritaria. «Este es un restaurante familiar y hay niños presentes. No podemos permitir este tipo de escenas». Emanuel volteó hacia el gerente con una actitud desafiante. «¿Sabe qué? Tiene razón. Este lugar está lleno de recuerdos de una época que prefiero olvidar. Isabela, vámonos a otro lado. Conozco un restaurante francés nuevo donde no tendremos que lidiar con esta clase de gente». Isabela aplaudió con las manos como una niña pequeña. «¡Ay, qué emocionante! Me encanta la comida francesa. Vámonos de aquí. Este lugar huele a viejo». Emanuel sacó su cartera y aventó unos billetes sobre la mesa, sin siquiera voltear a ver a Verónica. «Esto es para lo que ordenaste, Verónica. Ya no quiero deberte nada». Mientras se alejaban hacia la salida, Isabela volteó hacia atrás y le gritó a Verónica con una sonrisa cruel. «¡Ay, se me olvidaba decirte! Emanuel y yo ya estamos viviendo juntos desde hace 3 meses. Él ya sacó todas sus cosas de tu casa. De hecho, ya hasta cambió las cerraduras. ¡Que tengas buena noche!». Y con esa última puñalada, Emanuel e Isabela salieron del restaurante tomados de la mano, dejando a Verónica completamente destrozada en la mesa donde una vez habían sido felices. Verónica se quedó ahí sentada, paralizada, mientras las lágrimas caían como cascadas por sus mejillas. Todo el restaurante había quedado en silencio, con todos los comensales mirándola con una mezcla de lástima y incomodidad. Los niños de la mesa familiar lloraban porque se habían asustado con los gritos, y sus padres trataban de consolarlos mientras miraban a Verónica con pena. La señora mayor que había defendido a Verónica se acercó y le puso una mano en el hombro. «Mijita, ese hombre no te merece», le dijo con voz suave. «Sé que ahorita te duele mucho, pero vas a ver que a la larga te hizo un favor. Nadie que te ame de verdad te trataría así». Verónica trató de hablar, pero solo salían sollozos entrecortados. Se sentía como si la hubieran vaciado por dentro, como si ya no quedara nada de la mujer que había sido hace apenas unas horas. Joaquín se acercó con un vaso de agua y unas servilletas. «Señora Verónica, ¿quiere que llame a alguien? ¿A un familiar o una amiga? No debe manejar así». Verónica negó con la cabeza. No sabía a quién llamar. Emanuel había sido su mundo durante tanto tiempo que había descuidado muchas de sus amistades. Su hermana Carmen vivía en otra ciudad y no quería preocuparla a esas horas de la noche. Finalmente logró ponerse de pie, aunque las piernas le temblaban como gelatina. Agarró su bolsa con manos temblorosas y caminó hacia la salida del restaurante, sintiendo que todos los ojos estaban sobre ella. Cada paso era una tortura, cada mirada de lástima era un recordatorio más de la humillación que acababa de vivir. Cuando llegó a su coche, se quedó ahí parada en el estacionamiento, sin saber qué hacer. No quería regresar a la casa que había compartido con Emanuel, especialmente si era cierto que él ya había cambiado las cerraduras, pero tampoco sabía a dónde más ir. Se subió al coche y se quedó ahí llorando durante lo que se sintió como horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de burla de Isabela, escuchaba las palabras crueles de Emanuel, sentía otra vez esa humillación terrible que la había golpeado como una avalancha. Cuando finalmente pudo calmarse lo suficiente para encender el coche, se dio cuenta de que su vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Ya nada volvería a ser igual. Verónica llegó a su casa cerca de las 11 de la noche, con los ojos hinchados de tanto llorar y el corazón hecho pedazos. Cuando metió la llave en la cerradura, se sorprendió de que funcionara. Isabela había mentido sobre las cerraduras, o tal vez Emanuel no había tenido tiempo de cambiarlas todavía. La casa estaba completamente a oscuras y en silencio, pero Verónica podía sentir que algo había cambiado. El aire olía diferente, como si Emanuel hubiera estado ahí recientemente, pero ya no perteneciera al lugar.
Encendió las luces del recibidor y inmediatamente notó que varias cosas habían desaparecido. El cuadro que Emanuel había comprado en su luna de miel ya no estaba en la pared. La mesa auxiliar donde siempre dejaba sus llaves del trabajo estaba vacía. Verónica caminó por la casa como si fuera la primera vez que estaba ahí, descubriendo ausencias que no había notado en los últimos meses porque Emanuel ya casi no pasaba tiempo en casa. Se dirigió hacia el dormitorio principal y confirmó sus peores temores. El closet de Emanuel estaba prácticamente vacío. Solo quedaban algunas camisas viejas que probablemente ya no le gustaban y un par de zapatos desgastados. Los cajones de su cómoda habían sido vaciados por completo. Incluso había llevado la foto de su boda que siempre había estado en su mesa de noche. Verónica se sentó en la cama que había compartido con él durante 15 años y se sintió como una extraña en su propia casa. Todo lo que quedaba de Emanuel eran algunos papeles dispersos en su escritorio del estudio y el olor débil de su loción en el baño. Era como si los últimos 15 años de su vida hubieran sido borrados de un plumazo. Se cambió el vestido azul que había usado para la cena y se puso una pijama cómoda, tratando de procesar todo lo que había pasado. Necesitaba entender cuándo había comenzado todo esto, cuándo Emanuel había empezado a planear su escape. Decidió revisar el estudio para ver qué había dejado atrás. El estudio de Emanuel siempre había sido su espacio privado. Verónica respetaba esa privacidad y rara vez entraba ahí, solo para limpiar o cuando él específicamente le pedía algo. Pero ahora, después de lo que había pasado en el restaurante, se sentía con derecho a buscar respuestas. En el escritorio encontró una pila de documentos que Emanuel aparentemente había dejado por accidente o simplemente no había considerado importantes. Había recibos de tarjetas de crédito, estados de cuenta bancarios y algunas cartas que parecían oficiales. Verónica comenzó a revisarlos uno por uno, tratando de encontrar alguna pista sobre cuándo había comenzado la doble vida de su esposo. Lo primero que la confundió fueron los estados de cuenta de una tarjeta de crédito que ella no conocía. Emanuel tenía gastos que no le hacían sentido. Cenas en restaurantes caros a las que él nunca la había llevado, compras en tiendas de ropa femenina por cantidades que habrían pagado el súper de un mes completo y pagos a hoteles en fechas cuando él supuestamente estaba en viajes de trabajo. Pero lo que realmente la alarmó fueron unos documentos de una empresa llamada Consultoría Estratégica del Bajío. Emanuel le había dicho que trabajaba para una compañía internacional de consultoría, pero estos papeles sugerían algo completamente diferente. Parecía que Emanuel había estado trabajando para esta empresa local durante al menos 2 años, pero nunca le había mencionado un cambio de trabajo. Mientras revisaba más papeles, encontró una carpeta que contenía fotografías que la dejaron helada. Eran fotos de Emanuel con Isabela, pero no eran recientes. En algunas de las fotos, Isabela se veía claramente más joven. Tal vez tenía 22 o 23 años. Había fotos de ellos en la playa, en restaurantes, en lo que parecía ser el departamento de Emanuel. Una de las fotos tenía una fecha en la parte de atrás, 2 años atrás. Emanuel había estado con Isabela por mucho más tiempo del que había admitido en el restaurante, pero eso no era lo más perturbador. En una de las fotos, Isabela aparecía abrazando a Emanuel junto a una mujer mayor que se le parecía mucho. Al reverso de la foto, alguien había escrito con letra femenina: Emanuel conoce a mi mamá, diciembre 2022. Verónica sintió que se le revolvía el estómago. Emanuel no solo había estado engañándola durante años, sino que Isabela ya había integrado a Emanuel a su familia. Había conocido a sus padres, había establecido una relación seria con él, mientras Verónica vivía en la ignorancia total de lo que estaba pasando. Siguió revisando y encontró correspondencia que la confundió aún más. Había cartas dirigidas a Emanuel de una dirección en Guadalajara,
firmadas por alguien llamado Roberto Sandoval. Las cartas hablaban de el progreso del paciente y sesiones de seguimiento y ajustes en la medicación. Emmanuel estaba enfermo. ¿Por qué nunca le había mencionado que estaba viendo a un doctor? En una de las cartas, fechada apenas 3 meses atrás, el tal Roberto escribía: Emmanuel, me preocupa que hayas dejado de tomar la medicación sin consultar conmigo. Los episodios de confusión y agresividad que describes pueden empeorar sin el tratamiento adecuado. Es crucial que mantengas las citas programadas. Verónica dejó caer la carta como si quemara. Medicación, episodios de confusión, agresividad. Emmanuel nunca había mostrado signos de agresividad con ella, aunque sí había estado extraño y distante en los últimos meses. Pero ella había asumido que era estrés del trabajo, no que fuera algo médico. Estaba tan concentrada leyendo los documentos que no escuchó cuando alguien tocó la puerta. Solo se dio cuenta cuando escuchó una voz familiar gritando su nombre desde afuera. ¡Verónica! ¡Verónica! ¡Abre la puerta! ¡Soy Carmen! Verónica corrió hacia la puerta confundida. Su hermana Carmen vivía en Morelia, a 3 horas de distancia. ¿Qué estaba haciendo ahí a esas horas de la noche? Cuando abrió la puerta, Carmen la abrazó inmediatamente con una fuerza que casi la tiró al suelo. «Hermana, vine en cuanto recibí tu mensaje», dijo Carmen, que se veía agitada y preocupada. «Manejé directo desde Morelia. ¿Estás bien? Sonabas terrible en el teléfono». Verónica se quedó confundida. Ella no recordaba haber llamado a Carmen, pero los eventos de la noche habían sido tan traumáticos que tal vez lo había hecho sin darse cuenta. «Carmen, no recuerdo haberte llamado», dijo Verónica mientras la dejaba entrar. «Todo ha sido tan horrible que no sé ni qué hice después de llegar a casa». Carmen la miró con preocupación y la llevó a sentarse en la sala. «Me llamaste como a las 10:30, llorando tanto que casi no te entendía. Me dijiste que Emmanuel te había dejado por otra mujer y que te había humillado en público. En cuanto colgaste, me subí al coche y vine para acá». Verónica se sintió agradecida de tener a alguien que la quisiera tanto como para manejar 3 horas en la noche solo para estar con ella. Carmen siempre había sido la hermana mayor protectora, aunque solo se llevaran 2 años. «Carmen, encontré cosas muy raras en el estudio de Emmanuel», dijo Verónica, llevando a su hermana hacia donde había estado revisando los documentos. «Creo que me ha estado mintiendo sobre muchas cosas, no solo sobre Isabela». Carmen revisó los papeles que Verónica le mostró, frunciendo el ceño cada vez más mientras leía. «Esto está muy raro, hermana», dijo Carmen después de revisar los estados de cuenta. «Mira estas fechas. Emmanuel estuvo gastando en hoteles y restaurantes caros los mismos días que tú me contabas que estaba en viajes de trabajo. Y esta empresa, Consultoría Estratégica del Bajío, nunca había escuchado que trabajara ahí». Las 2 hermanas se sentaron en el piso del estudio, rodeadas de documentos, tratando de armar el rompecabezas de la vida secreta de Emmanuel. Carmen, que trabajaba como contadora, era buena leyendo documentos financieros y rápidamente empezó a encontrar inconsistencias. «Verónica, mira esto», dijo Carmen, señalando un estado de cuenta bancario. «Emmanuel tiene una cuenta que tú no conoces y los depósitos no coinciden con el salario que supuestamente ganaba en su trabajo anterior. O estaba ganando mucho más dinero del que te decía, o estaba recibiendo dinero de otra fuente». Verónica se sintió mareada. Cada documento que revisaban revelaba otra mentira, otra parte de la vida de Emmanuel que había mantenido oculta de ella. «Y estas cartas del doctor», continuó Carmen, «estas son muy preocupantes. Parece que Emmanuel tiene algún tipo de condición médica seria que requiere medicación, pero aparentemente dejó el tratamiento». Carmen tomó una de las cartas y la leyó más cuidadosamente. «Hermana, esto habla de episodios disociativos y pérdida de memoria a corto plazo. ¿Emmanuel había estado actuando extraño últimamente?
¿Más extraño de lo normal? Verónica pensó en los últimos meses. Emmanuel había estado distante, sí, pero ella había asumido que era por problemas en el trabajo o por el estrés de la vida cotidiana. Pero ahora que lo pensaba bien, había habido momentos extraños que no había considerado importantes en ese momento. Hace como 2 meses me despertó en medio de la noche preguntándome quién era yo, dijo Verónica lentamente. Pensé que estaba teniendo una pesadilla o que estaba medio dormido, pero se veía genuinamente confundido, como si nunca me hubiera visto antes. Carmen y Verónica se miraron con una mezcla de miedo y comprensión. Y la semana pasada, continuó Verónica, llegó a casa y empezó a buscar las llaves de un coche que vendimos hace 5 años. Cuando le dije que ya no teníamos ese coche, se enojó mucho y me dijo que yo le había escondido las llaves. Después se calmó y actuó como si nada hubiera pasado. Carmen agarró el teléfono de Verónica y empezó a buscar en internet información sobre el doctor Roberto Sandoval. Hermana, encontré el consultorio de este doctor, dijo Carmen después de unos minutos. Es un psiquiatra especializado en trastornos disociativos y enfermedades neurodegenerativas. Emmanuel no te estaba ocultando solo una aventura, te estaba ocultando una enfermedad mental seria. Verónica sintió que todo empezaba a tener sentido de una manera terrible y aterradora. La frialdad de Emmanuel en el restaurante, la manera en que la había mirado como si fuera una extraña, los comentarios crueles que parecían salir de la boca de alguien completamente diferente. Carmen, ¿tú crees que Emmanuel realmente sabe lo que está haciendo?, preguntó Verónica. ¿Crees que realmente quiere divorciarse de mí o está enfermo y no puede controlar lo que dice y hace? Carmen abrazó a su hermana, sintiendo la enormidad de la situación. No lo sé, hermana. Pero lo que sí sé es que necesitamos más información. Mañana vamos a llamar a este doctor y vamos a investigar más sobre esa empresa donde supuestamente trabaja Emmanuel. También necesitamos averiguar quién es realmente Isabela y qué papel está jugando en todo esto. Verónica se recargó en el hombro de su hermana, sintiéndose agotada, pero también aliviada de no estar sola. Por primera vez, desde que había salido del restaurante, tenía esperanza de que tal vez las cosas no eran exactamente como parecían, pero también tenía miedo de lo que podrían descubrir. Si Emmanuel estaba realmente enfermo, ¿qué significaba eso para su matrimonio? ¿Qué significaba para el futuro que habían planeado juntos? Y si Isabela sabía sobre la enfermedad de Emmanuel, ¿qué tipo de persona se aprovecha de alguien en esa condición? Las preguntas se multiplicaban en su cabeza, pero por lo menos ahora tenía un lugar por donde empezar a buscar respuestas. Y tenía a Carmen a su lado para ayudarla a enfrentar lo que fuera que estuvieran a punto de descubrir. A la mañana siguiente, Verónica y Carmen se despertaron temprano con una determinación que ninguna de las dos había sentido la noche anterior. Habían dormido poco, pero tenían una lista de cosas que investigar y no podían perder tiempo. La primera parada sería la oficina de Emmanuel en Consultoría Estratégica del Bajío, la empresa que aparecía en todos los documentos, pero de la que Verónica nunca había escuchado hablar. Carmen había encontrado la dirección en internet y descubrió que estaba a solo 20 minutos de la casa. Era un edificio pequeño y modesto, muy diferente de la oficina corporativa elegante donde Verónica creía que Emmanuel trabajaba. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que el lugar parecía más una clínica que una empresa de consultoría. En la recepción había una mujer mayor con una sonrisa amable que las recibió como si las estuviera esperando. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlas?», preguntó la recepcionista. «Venimos a buscar a Emmanuel Herrera», dijo Verónica con nerviosismo. «Soy su esposa y necesito hablar con él urgentemente». La expresión de la recepcionista cambió inmediatamente a una de preocupación y confusión. «Señora, creo que hay un malentendido», dijo la mujer con voz suave. «El señor Emmanuel no trabaja aquí».
Él es uno de nuestros pacientes en el programa de rehabilitación cognitiva. Verónica sintió que las piernas se le aflojaban. Carmen la agarró del brazo para sostenerla. ¿Paciente?, preguntó Carmen. ¿Qué tipo de programa? La recepcionista se veía incómoda, claramente sin saber cuánta información podía compartir. Señora, necesito que me muestren una identificación y que firmen algunos documentos de confidencialidad antes de poder hablar con ustedes sobre el caso del señor Emanuel. ¿Pueden esperar un momento mientras hablo con la doctora Sandoval? ¿Doctora Sandoval? Verónica había asumido que Roberto era un hombre, pero aparentemente se había equivocado. Unos minutos después, una mujer de unos 50 años, con cabello gris y una bata blanca, se acercó a donde estaban sentadas. Señora Herrera, soy la doctora Roberto Sandoval. Sé que esto debe ser muy confuso para usted, pero me da mucho gusto que finalmente haya venido. Emanuel habla mucho de usted, aunque no siempre la recuerda claramente. Verónica y Carmen siguieron a la doctora hacia su oficina, que estaba llena de libros sobre neurología y psiquiatría. La doctora Sandoval les ofreció asiento y sirvió té antes de comenzar a explicar la situación. Señora Herrera, su esposo fue diagnosticado hace 2 años con un trastorno disociativo severo, complicado por episodios de amnesia progresiva. No es Alzheimer, pero tiene síntomas similares en términos de pérdida de memoria y confusión sobre su identidad y relaciones. Verónica se quedó sin palabras. Carmen tomó su mano y la apretó suavemente. Emanuel comenzó a venir aquí porque él mismo se dio cuenta de que algo estaba mal, continuó la doctora. Había días en que no recordaba cosas importantes, o días en que se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Al principio los episodios eran leves y esporádicos, pero han ido empeorando. ¿Y por qué nunca me dijo nada?, preguntó Verónica con la voz quebrada. ¿Por qué me mantuvo en la oscuridad todo este tiempo? La doctora suspiró profundamente antes de responder. Emanuel me pidió específicamente que no la contactara. Él tenía mucho miedo de preocuparla y también tenía miedo de que usted lo dejara si sabía la verdad sobre su condición. Quería protegerla de lo que él consideraba su deterioro. Verónica comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de humillación o coraje, sino de dolor puro por todo el sufrimiento que Emanuel había estado cargando solo. Doctora, ¿quién es Isabela?, preguntó Carmen. Encontramos fotografías de Emanuel con una mujer joven rubia, y anoche, en un restaurante, ella se presentó como su novia. La expresión de la doctora cambió a una de genuina sorpresa y preocupación. Isabela es nuestra psicóloga especializada en terapia de apoyo. Ella ha estado trabajando con Emanuel durante el último 1 año y medio, ayudándolo a desarrollar estrategias para lidiar con los episodios de confusión. Pero, definitivamente, no es su novia. Eso sería completamente antiético y va contra todos nuestros protocolos. Carmen y Verónica se miraron con confusión. Doctora, anoche Emanuel llevó a Isabela a cenar y le dijo a mi hermana que se iba a divorciar de ella para casarse con Isabela. Isabela participó en toda la conversación como si realmente fuera su pareja romántica. La doctora se puso pálida y tomó su teléfono inmediatamente. Esto es muy serio. Isabela nunca debería haber participado en algo así. Si lo que me dicen es cierto, estamos ante una violación grave de la ética profesional y posiblemente abuso de un paciente vulnerable. La doctora marcó un número y habló brevemente con alguien en voz baja. Después colgó y se dirigió nuevamente a Verónica y Carmen. Emanuel está aquí ahora, en una sesión de terapia grupal. Voy a interrumpir la sesión para que puedan verlo, pero necesito advertirles que es posible que no las reconozca inmediatamente. Los episodios han sido más frecuentes últimamente, especialmente desde que dejó de tomar su medicación hace 3 meses. ¿Dejó la medicación?, preguntó Verónica. ¿Por qué haría eso?
porque Isabela le dijo que ya no la necesitaba, que ella podía ayudarlo mejor que cualquier medicamento. Yo estuve en desacuerdo, pero Emanuel confía mucho en ella y dejó de venir a sus citas conmigo. Verónica sintió una mezcla de coraje y miedo. Isabela había estado manipulando a Emanuel, aprovechándose de su condición vulnerable para alejarlo de su tratamiento médico. La doctora las llevó por un pasillo hacia un salón donde se escuchaban varias voces hablando tranquilamente. Cuando abrió la puerta, Verónica vio a Emanuel sentado en un círculo con otras 5 personas, todos aparentemente discutiendo algún tema relacionado con la memoria. «Emanuel, tienes visitas», dijo la doctora suavemente. Emanuel volteó hacia la puerta y cuando vio a Verónica, su expresión se transformó completamente. No era la frialdad cruel que había mostrado la noche anterior en el restaurante. Era confusión genuina, como si estuviera tratando de recordar algo importante que se le había olvidado. «Disculpe, señora», dijo Emanuel con voz educada pero distante. «¿Nos conocemos? Me disculpo, pero últimamente tengo problemas para recordar a las personas». Verónica sintió que se le partía el corazón. Este era su Emanuel real, el hombre gentil y educado que había conocido hace 16 años. La persona cruel y despiadada de la noche anterior había sido un extraño habitando el cuerpo de su esposo. «Emanuel, soy Verónica, soy tu esposa», dijo ella acercándose lentamente. Emanuel la miró con más atención, como si estuviera estudiando su cara, tratando de encontrar algún recuerdo familiar. «Verónica», susurró después de un momento. «Sí, creo que te recuerdo. Tienes ojos verdes muy bonitos, pero estoy confundido, porque Isabela me dijo que no estaba casado, que era soltero». La doctora intervino inmediatamente. «Emanuel, Isabela no debería haber dicho eso. Tú tienes 15 años de casado con Verónica. Ella es tu esposa y te ama mucho». Emanuel se veía genuinamente perturbado por esta información. «Pero Isabela es mi novia», dijo con confusión. «Anoche fuimos a cenar a un restaurante muy bonito, aunque ahora que lo pienso, no recuerdo muy bien qué pasó después de que llegamos ahí». Verónica se acercó más y tomó las manos de Emanuel. Esta vez él no se alejó, pero tampoco mostró el reconocimiento cálido que ella esperaba. «Emanuel, mi amor, Isabela es tu psicóloga, no tu novia. Ella te ha estado mintiendo y manipulando. Tú y yo vivimos juntos en la casa azul de la calle Morelos, la que compramos después de casarnos». Emanuel cerró los ojos y se llevó las manos a la cabeza, como si estuviera tratando de forzar a su memoria a funcionar. «Me duele mucho la cabeza cuando trato de recordar», dijo con voz de niño pequeño. «A veces siento como si hubiera 2 vidas diferentes en mi cabeza y no sé cuál es la real». Carmen se acercó también y habló con voz suave. «Emanuel, soy Carmen, la hermana de Verónica. Te conozco desde hace 15 años. Fuiste tú quien me ayudó a cargar cajas cuando me mudé a mi departamento nuevo. ¿Recuerdas eso?». Emanuel la miró con atención y por un momento su expresión se iluminó. «Carmen, sí, te recuerdo. Tenías cajas muy pesadas y yo me lastimé la espalda. Verónica se enojó conmigo porque no debería haber cargado tanto peso. Fue la primera señal de que el Emanuel real seguía ahí, enterrado bajo la confusión y la manipulación». La doctora decidió interrumpir la reunión. «Emanuel, creo que necesitas descansar un poco mientras yo hablo con tu esposa. ¿Te parece bien?». Emanuel asintió y se despidió de Verónica con un beso en la mejilla, como si fuera una conocida amable, pero no la mujer con la que había compartido su vida durante 15 años. De regreso en la oficina, la doctora explicó más detalles sobre la condición de Emanuel. Su esposo está en una etapa donde los recuerdos a largo plazo están relativamente intactos, pero los recuerdos recientes y la capacidad de formar nuevos recuerdos están severamente comprometidos. Es por eso que puede recordar a Carmen y el incidente de las cajas, pero no puede recordar que está casado con usted. «¿Hay algún tratamiento?», preguntó Verónica.
Puede mejorar. Con medicación y terapia adecuada, podemos ralentizar el progreso de la enfermedad y ayudarlo a mantener algo de estabilidad. Pero, señora Herrera, necesito ser honesta con usted. La condición de Emanuel es degenerativa. Con el tiempo, es probable que empeore, no que mejore. Verónica sintió que se le caía el mundo encima por segunda vez en 24 horas. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era traición, era tragedia. En cuanto a Isabela, continuó la doctora, voy a reportar su comportamiento a la Junta de Ética Profesional inmediatamente. Lo que hizo anoche fue abuso psicológico de un paciente vulnerable y es posible que esté enfrentando cargos criminales. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Carmen. No lo sé. Cuando llamé a su oficina esta mañana para confrontarla sobre lo que ustedes me contaron, me dijeron que había renunciado ayer en la noche y que había vaciado su oficina. Parece que sabía que lo que había hecho era imperdonable. Verónica se quedó en silencio por varios minutos, procesando toda la información. Emanuel no la había traicionado. Emanuel estaba enfermo y había sido manipulado por una persona sin escrúpulos que se había aprovechado de su vulnerabilidad. «Doctora, ¿puedo llevármelo a casa?», preguntó finalmente. «Sí, pero va a necesitar supervisión constante. Los episodios pueden ser impredecibles y es posible que haya días en que no la reconozca para nada. ¿Está preparada para eso?». Verónica pensó en todo lo que había pasado, en todos los años felices que habían tenido juntos, en los votos matrimoniales que habían hecho prometiéndose estar juntos, en la salud y en la enfermedad. «Doctora, la noche de ayer pensé que había perdido al amor de mi vida por otra mujer. Hoy descubro que lo estoy perdiendo por una enfermedad, pero él sigue siendo el mismo hombre que se casó conmigo hace 15 años. Si él estuvo dispuesto a luchar solo contra esta enfermedad para protegerme, yo estoy dispuesta a luchar junto a él para cuidarlo». Carmen abrazó a su hermana, orgullosa de la fortaleza que estaba mostrando. Una hora después, Verónica salió de la clínica con Emanuel tomado de su brazo. Él no recordaba completamente quién era ella, pero confiaba en la calidez que sentía cuando estaba cerca. En el coche, Emanuel le preguntó varias veces cómo se llamaba y dónde iban, pero cada vez que Verónica le respondía con paciencia y amor, él sonreía como si estuviera descubriendo algo maravilloso por primera vez. Esa noche, mientras Emanuel dormía en su cama familiar, Verónica se quedó despierta pensando en el futuro que les esperaba. No sería fácil. Habría días en que Emanuel no la reconocería. Días en que tendría que presentarse a sí misma una y otra vez. Pero también habría momentos como el de esa tarde, cuando él la había mirado y le había dicho que tenía los ojos más bonitos que había visto en su vida, como si se estuviera enamorando de ella por primera vez. Verónica entendió que el amor verdadero no era solo estar junto a alguien en los momentos felices, sino elegir quedarse cuando las cosas se ponían difíciles. Emanuel había elegido protegerla, manteniéndola alejada de su dolor. Ahora era su turno de elegir amarlo, incluso si él no siempre recordaba por qué merecía ser amado. La historia de Verónica y Emanuel nos enseña una de las lecciones más profundas sobre el amor verdadero, que amar no significa solo estar presente en los momentos de felicidad, sino elegir quedarse cuando la vida nos presenta desafíos que jamás imaginamos enfrentar. Muchas veces interpretamos las señales equivocadamente. Creemos que conocemos toda la verdad sobre las personas que amamos, pero la realidad es que todos cargamos batallas silenciosas que los demás no pueden ver. Emanuel eligió cargar solo con el peso de su enfermedad porque creyó que proteger a Verónica era la forma más pura de amarla. Su miedo a ser una carga, su terror a perder a la mujer que amaba, lo llevó a tomar decisiones que parecían crueles, pero que nacían de un amor desesperado. Por su parte,
Verónica tuvo que enfrentar la realización de que el amor verdadero no se trata de las promesas románticas que hacemos cuando todo es perfecto, sino de las decisiones que tomamos cuando todo se desmorona a nuestro alrededor. La manipulación de Isabela nos recuerda que siempre habrá personas dispuestas a aprovecharse de los momentos más vulnerables de otros. Pero también nos enseña que la fortaleza del amor genuino puede superar incluso los engaños más elaborados. Cuando dos personas realmente se aman, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz y el corazón siempre reconoce lo que es auténtico. Verónica descubrió que amar a Emanuel no significaba solo amarlo cuando él podía recordar quién era ella, sino elegir enamorarse de él una y otra vez, cada día, incluso cuando él no pudiera corresponder ese amor de la misma manera. Aprendió que la compasión y la paciencia son las formas más poderosas del amor y que a veces la mayor demostración de amor es estar dispuesto a ser olvidado y aún así elegir quedarse. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Estamos dispuestos a amar a nuestras parejas, familiares y amigos, no solo en sus mejores versiones, sino también cuando están pasando por sus momentos más difíciles? ¿Podemos amar a alguien incluso cuando esa persona está cambiando de maneras que no podemos controlar? ¿Tenemos la fortaleza para elegir la compasión por encima del resentimiento cuando las cosas no salen como esperábamos? El amor verdadero no es un sentimiento que llega y se va según las circunstancias. Es una decisión consciente que tomamos todos los días, especialmente en los días cuando amar se siente como el trabajo más difícil del mundo. Es elegir ver a la persona que amamos más allá de sus limitaciones, sus errores, sus enfermedades y sus momentos de debilidad. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.